Saludos a todos, soy Alejandro Useche y esta es La Barca del Sol. El día de hoy en nuestra sección de astrología práctica vamos a conversar sobre el caso de una mujer de 36 años que en diversas ocasiones ha intentado quitarse la vida en vano. Siempre que ha realizado estos intentos sucede algo que impide su fallecimiento. Ha utilizado varios medios para quitarse la vida, en algunos casos bastante extremos. En una ocasión recurrió a una pistola o revólver y cuando fue a presionar el gatillo, simplemente de modo inexplicable la bala no salió. Sin embargo, una vez que retiró el revólver de su cabeza, ahí sí la bala se ha disparado. Este tipo de sucesos realmente a ella misma le llama muchísimo la atención, eh, y vamos a tratar de entenderlos desde una perspectiva astrológica. Veamos, aquí tenemos en pantalla su carta natal. Eh, Hemos suprimido los datos de nacimiento para proteger su identidad. Lo importante acá es que observemos varios indicadores astrológicos. Comencemos por la misma casa 8, que entre otras cosas es la casa de la muerte, y observemos a Marte en Acuario. En el gráfico eclíptico lo tiene a 26 grados 18 minutos, y veamos sus aspectos eclípticos. A ver, por acá vemos que tiene una cuadratura con el Sol en Tauro, que es regente de la casa 2, lo cual es muy significativo, ¿no? Y bueno, también tiene cuadraturas con Folo en Géminis, eh, en casa 11 y Juno en Tauro en casa 11, eh, entre otros aspectos. Sin embargo, estas cuadraturas que podrían ser decisivas, que podrían dar a entender que son realmente indicadores de muerte, eh, cuando consulta su gráfico ascensional, desaparece la cuadratura con el Sol, que es la cuadratura definitiva. ¿Por qué? Porque el Sol es la vida misma, es la fuente de vida, es la energía vital, es la pauta o la energía pránica, el ki, el chi. eh, es un indicador astrológico que la representa a ella como individuo. Y además, al ser regente casa 2, recordemos que casa 2 tiene un gran impacto sobre la salud y sobre el cuerpo, porque es una casa de posesiones y nuestro cuerpo es nuestra primera posesión. Es una casa que tiene que ver con aquellas cosas que podemos obtener o perder, como en este caso. eh, Marte estaría representando, am, por ser ocupante de 8, casa de la muerte misma o peligros de muerte. Y el Sol podría ser un indicador de vida. Si hay este ángulo eh, inarmónico entre ambos, de 90 grados, que es la cuadratura, además estando el Sol eclípticamente en un signo como Tauro, que tiene que ver con el mundo físico, el mundo tangible, palpable, gozable, al ser regente de 2, podemos leer esa casa como la casa de no solo lo que se gana, sino lo que se pierde, incluyendo la vida. Entonces, al estar esta cuadratura solamente eclíptica, es decir, presente en el gráfico eclíptico, nos habla de lo que se vive a nivel perceptual. Es decir, es la percepción, la convicción, la creencia, eh, de que es posible realmente quitarse la vida, ¿no? Sin embargo, en el ascensional, al estar este aspecto ausente, vemos que no se cumple. Es decir, dicho de un modo muy práctico, al tener una cuadratura eclíptica que no se cumple en la ascensional, es, hay un peligro de muerte que simplemente no se materializa, no se concreta. Porque, claro, el gráfico eclíptico nos va a dar mucha información
sobre todo aquellas cosas que ocupan tiempo, pero no ocupan espacio, como nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestra percepción. Pero el gráfico ascensional nos va a dar información sobre todas aquellas cosas que ocupan tiempo y espacio y que se pueden materializar. Por eso considero que es muy, muy importante que todos aquellos que ejercen astrología conozcan las posiciones ascensionales. Es sumamente útil porque nos va a permitir diferenciar eh, aquello que eh, queremos de aquello que logramos, aquello que tememos de aquello que realmente se materializa. Es decir, nos puede ayudar a diferenciar sin duda ese, ese abismo que muchas veces está entre la percepción y los hechos concretos. Eh, Ese entonces es un primer indicador de por qué esa muerte, estos suicidios no se concretaban. Hay un segundo indicador astrológico bastante elocuente que lo vamos a consultar aquí en el software Meridian 8 Pro, eh, cuando observamos que Marte en Acuario en casa 8 está en oposición a la parte de infortunio en Leo, lo cual es un indicador de que la parte de infortunio está sirviendo de antídoto, está contra la muerte, está funcionando como un indicador que obstaculiza la muerte, que no hace posible la muerte, bajo ciertas circunstancias, por supuesto. Y está en un signo como lo es Leo, que tiene que ver justamente con la vida, con la vitalidad, y en la casa 2 que hace unos minutos hemos comentado algunos de sus significados más importantes. Entonces, aquí hay que interpretar este tipo de aspectos inarmónicos como la oposición. Cuando lo aplicamos a esta parte arábiga de la parte del infortunio, hay que leerlo como un aspecto más bien muy benéfico, muy protector. Aquí realmente es un antídoto contra la acción de Marte. Recordemos que, por ejemplo, en una de estas ocasiones críticas ya recurrió a un arma de fuego y Marte rige las armas de fuego. Entonces, esta es una segunda razón, ¿no? Eh, por supuesto, siempre hay que verificar en el gráfico ascensional que está sucediendo, las posiciones ascensionales, porque podría darse que esta posición sea meramente eclíptica sin respaldo en el ascensional. Pero cuando consultamos su gráfico ascensional, sí, ciertamente Marte ha pasado el signo de Piscis y la parte del infortunio al signo de Virgo, pero conservan una posición. Entonces, esta posición ascensional está dando a entender que efectivamente este impedimento se materializa en los hechos. Eh, Hay un tercer factor que debiéramos tomar en consideración y que muchas veces este tipo de factor que voy a comentar se pasa por alto, que la presencia de los paralelos y contraparalelos, que son aspectos astrológicos. Eh, no se va a ver nunca en el gráfico, pero sí puedes generar reportes astrológicos donde puedes identificarlos o puede incluirse dentro de un aspectario. ¿No? Aquí en el cuadrante inferior izquierdo tenemos el aspectario del gráfico eclíptico y vemos que eh, Urano tiene un contraparalelo con la rueda de la fortuna. Y entonces observamos que Urano está en Capricornio a 29 grados 38 minutos. No, perdón. No, perdón. Está a 23 grados 38 minutos de Capricornio y casa 7. eh, y es regente de casa 8. O sea que también es un indicador que está asociado a la muerte física o psicológica o a factores que encarnan los peligros de muerte. Y bueno, este Urano está en
contraparalelo con la rueda de la fortuna, que está a 8 grados 35 minutos de cáncer o del signo del cangrejo en la casa uno. Entonces, aquí, a- digamos, se establece un aspecto que se considera tenso, pero como es con la rueda de la fortuna siempre se va a imponer, siempre va a proteger. Este punto arábigo, lo primero que protege siempre es el cuerpo. Y hay que tomar muy en consideración que la rueda ocupa la casa uno, casa el cuerpo físico. Entonces, ese es un tercer factor que está eh, posibilitando esta situación que ha sido reiterada en la vida de esta mujer, ¿no? De intentos de suicidio que no se materializan, que no se concretan. Eh, entonces, claro, el contraparalelo Urano, rueda de la fortuna, sería esa tercera razón. Y claro, podemos añadir una cuarta, que es la presencia misma de la rueda de la fortuna en casa uno, que no sería una explicación de por qué no se concretaba, eh, digamos, el gesto de muerte, pero sí es un cuarto factor que profundiza, intensifica las tres razones aludidas anteriormente. Claro, hay otros temas que escapan a la intención de este video, que es un video muy puntual, eh, que aborda no solamente este tema que es interesante, este caso que es muy particular, sino que creo que es un excelente ejemplo, bastante palmario, de la importancia de recurrir a las posiciones ascensionales de los puntos planetarios. Eh, pero bueno, también quisiera acotar a modo de cierre, cosa que podremos conversar en otra oportunidad, en algún otro video, volviendo a su carta natal, graficada por Pinastro Q2, vemos que el centauro astronómico Folo eclípticamente está en Géminis y en casa 11 y hace una cuadratura con Marte. Cuando verificamos el ascensional, eh, aunque Marte ha cambiado de signo zodiacal y ahora está en Pisces, mantiene la cuadratura con Folo. Luego vamos entonces a conversar sobre este tipo de aspectos que adelanto que eh, son muy interesantes de estudiar cuando uno está indagando sobre este centauro llamado Folo, un centauro astronómico como lo es Quirón, como lo es Neso, como lo es Cariclo. Eh, este tipo de aspectos de Folo eh, están vinculados usualmente a situaciones, a personas que tienen, corrijo, o sea, es decir, suelen estar presentes en cartas natales de personas que tienen un deseo, a veces muy profundo, a veces no tanto, dependiendo de algunos otros factores de la carta, de simbólicamente volver al vientre materno. No se hallan en esta vida, ¿no? Les cuesta mucho estar encarnados, les cuesta mucho aceptar sus condiciones eh, corporales, matéricas, existenciales, y tienen como este deseo de regresar a la fuente, de regresar a un estado de disolución. Entonces tienen muchas veces estos comportamientos o pensamientos o emociones o impulsos suicidas. Es muy interesante además que en el ascensional esta cuadratura de Folo con Marte sea con un Marte en Pisces, que precisamente Pisces es un signo zodiacal asociado a los océanos, a la disolutio alquímica, es decir, al acto de desilusión, donde el ego, el yo se pierde, este, eso se disuelve a través de la muerte. Pues recordemos que este Marte ocupa la casa 8, casa de la muerte. Entonces realmente tiene algo bastante de este simbolismo del regreso al vientre materno, del que les he comentado, ¿no? Después vamos a profundizar en algunos otros videos sobre Folo, que es un centauro muy, muy interesante. Bueno, espero que en este
corto video de nuestra sección de astrología práctica te haya sido eh, interesante, te haya resultado útil. Para cualquier asesoría astrológica puedes contactarme al correo electrónico en la barca del sol @gmail.com, o puedes seguirme en la cuenta Instagram eh, @ la barca del sol piso bajo astrología, o soy muy activo en la cuenta Facebook La Barca del Sol y en la fanpage de Facebook del mismo nombre. Un gran abrazo y nos vemos muy pronto en nuevos videos. Hasta luego.